En este momento, pues la parte de esta crisis que se detonó el día de ayer en este conflicto entre uberistas y taxistas y que obviamente hoy sigue dando muchas reacciones. Hay revisión de la titularidad de la actual secretaria de la SCT estatal, en fin, ya llegó a Palacio Nacional el tema, pero ahora queremos escuchar a los especialistas que nos otorguen ejemplos de cómo se ha logrado resolver en otras partes del mundo, en otros estados de la República, que también atravesaron por estos momentos de conflicto, de conatos de violencia, encontronazos entre estos dos sectores, y que se ha llegado a una remediación, a un acuerdo. Por ello es que hoy recibimos a Horacio Urbano, el director del Centro Urbano, para que nos dé pues un panorama de ello. Qué gusto que estés con nosotros, Horacio, gracias por estar aquí. Querido Jonathan, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por el espacio. Háblanos de ello. ¿Qué ejemplos tenemos en otros estados de la República en los que se ha podido salir de estos momentos de tensión en estos ambos sectores y qué ejemplos podemos observar? Pues mira, la realidad es que las plataformas digitales irrumpieron en el mundo con gran potencia y de una forma inesperada, con un crecimiento acelerado, muy acelerado. Así lo vimos con las plataformas para bicicletas de autocompartido, así lo vimos con el Uber, así lo estamos viendo con el Airbnb. Y en el caso específico de Uber, lo que hemos visto es que a primera instancia, cuando irrumpieron, todo el mundo se quedó lampareado, las autoridades no supieron qué hacer, los taxistas no supieron qué hacer, el mercado automotriz incluso no supo qué hacer, y poco a poco nos hemos ido acomodando, nos hemos ido acostumbrando, y la realidad es que esa primera respuesta, cuando ha sido acelerada por parte de las autoridades, han tenido que dar marcha atrás. Hay que recordar el caso de la Ciudad de México, donde se prohibieron cosas como, por ejemplo, que los Ubers entraran al aeropuerto y tuvieron que dar marcha atrás porque es ilógico. Es ilógico porque hoy la gente tiene es ilógico que tengas que no usar el Uber cuando sales y hay una hora de cola en los taxis tradicionales. La realidad es que todo el tema del transporte está cambiando, va a cambiar. Y si hoy estamos preocupados, en 10 años debemos dar por hecho que muchos de los sistemas convencionales de movilidad ya no van a trabajar como están. Entonces, los taxis, a lo mejor como los conocemos, están en un periodo de extensión, tendrán que transformarse, y esa transformación tiene que ver con convivir con plataformas digitales, Uber o la que sea, porque la realidad es que ante la tecnología y ante el uso masivo de la tecnología poco podemos hacer. Entonces, la realidad es que lo que ha pasado es que en muchas ciudades se han opuesto, en Madrid se opusieron, en París se opusieron, en la Ciudad de México se opusieron, y prácticamente en todos lados han tenido que dar marcha atrás con estos resolutivos, ¿no? O sea, vemos casos muy duros como el de Cancún en Quintana Roo, donde los taxistas han llegado a casos de violencia tanto con los Ubers y sus conductores, como incluso con los clientes, lo cual habla de la sinrazón, porque a fin de cuentas atentar físicamente contra los clientes es desconocer la importancia de que estas plataformas son reales y desconocer que el cliente es el que menos culpa tiene, ¿no? O sea, la realidad es que hoy todos estamos haciendo compras en línea, estamos resolviendo la mitad de nuestras necesidades cotidianas ya en línea, y los que no lo hacen es porque es un problema de inclusión digital y de inclusión financiera que poco a poco habrá que ir atendiendo, pero el tema no es ver cómo evitamos esto, sino cómo logramos que más mexicanos tengan acceso tanto a las plataformas como a la bancarización necesaria para poderlas usar. Oye, Horacio, un asunto que me parece fundamental de ello es que ya no hay vuelta atrás. O sea, esto ya, porque se ha pedido aquí en la capital de San Luis que desaparezcan las plataformas, que prácticamente se les haga a un lado y continúe el mismo esquema que había permanecido durante muchos años con el taxismo tradicional. Sin embargo, yo recuerdo ejemplos de momentos muy tensos, como por ejemplo sucedió en Francia, y a pesar de esos momentos tan complicados entre Uber y los taxistas allá en París, se logró tener un acuerdo. ¿Por qué aquí es tan difícil o qué nos falta para poder llegar a una mediación entre estos sectores? Mira, vamos a llegar, lo que pasa es que es muy rápido. Hay que tener memoria, y por ejemplo en el caso de la Ciudad de México, hace algunos años el transporte estaba movido por mafias de transportistas particulares, había la famosa, el grupo de Ruta 100, y de pronto entraron en el Metrobús, de pronto vimos que en el centro de la ciudad quitaron a las combis, hicieron una serie de cosas y nos adaptamos. O sea,
Sí, por supuesto que la gente, sobre todo obviamente los que trabajan en eso, protestan y patalean, pero al rato se acaban adaptando y seguramente muchos de los que eran choferes de Ruta 100 hoy son choferes de Metrobús y muchos de los que hace 5 o 10 años eran taxistas hoy conducen un Uber. La realidad es que esto que estamos viendo es la efervescencia de corto plazo ante una realidad contundente que habrá que ver cómo adaptarla, cómo hacer que sea parte de un proceso de proyecto de ciudad, pero eso, las autoridades tienen que tener un proyecto integral de ciudad y no ser tan reactivos. Ahorita, por ejemplo, ya vimos el ejemplo de la Ciudad de México, es decir, que no entren los Ubers al aeropuerto, tuvieron que quitar la normativa, entonces me parece que lo que tienen que hacer es reconocer que la lógica es esa, que en lo que tú y yo estamos platicando es posible que nuestros teléfonos se estén actualizando, que la plataforma se esté actualizando, que haya más gente entrando a inscribirse como usuario de Uber, tanto como conductores como usuarios. La realidad es que eso es lo que estamos viviendo, hacia allá vamos. Qué bueno que existe todavía la posibilidad de que haya taxis, de que la gente que sales de una cita y no quiere usar la plataforma, pasa un taxi, lo tomes, o que estés en el aeropuerto, no quieres usar la plataforma y lo tomes. Eso debe estar, pero como complemento. O sea, lo que hay que pensar no es exactamente nada más en el beneficio del que está trabajando el taxi, sino en el beneficio del usuario y en el beneficio de la ciudad. A fin de cuentas es lo que hay que pensar. O sea, no es que debamos minimizar el impacto que estas prohibiciones o estos ajustes o estas nuevas plataformas puedan tener en el empleo de la gente. No hay que minimizarlo, pero hay que entender que esto es así y lo que hay que ver es que lo que hay que priorizar es el proyecto de ciudad que sirva a la ciudad, que estas plataformas tengan un uso importante para que las ciudades funcionen mejor y sobre todo que los usuarios, las personas, tengamos mayores beneficios en seguridad, en muchos temas que tienen que ver con la plataforma de Uber, ver la forma de pago, ver la forma de ir, el seguimiento a dónde te están llevando, quién es el que conduce, que hay algún responsable. Me parece que son temas fundamentales que son los que hay que priorizar. O sea, ¿por qué de pronto en el corto plazo no se ve más problema en el pleito que soluciones? ¿Por qué es en el corto plazo? En el mediano plazo, poco a poco se irán estabilizando. Estoy seguro que si de pronto lo prohíben en San Luis Potosí, en muy poco tiempo veremos que la prohibición se levanta, porque eso vaya, la tecnología llegó, no la vamos a frenar y al contrario, en lo que estamos platicando, insisto, van a salir nuevos teléfonos, van a salir actualizaciones de las plataformas. Esto es el futuro, pues el futuro que ya lo estamos viviendo. Claro. Entonces, el camino de la prohibición no sería el más factible y que entonces lo que debería de... Y aquí va la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los primeros responsables, vamos a decirlo así, de poder garantizar que podamos caminar a esta mediación? ¿Es desde el terreno legislativo? ¿Es el de las autoridades? ¿Sirve de algo que se hagan los operativos como tal en contra de los mismos choferes de las plataformas o que se busque darle gusto a un sector? No, obviamente lo que no funciona es intentar darle gusto a los taxistas, porque hay que recordar que los taxistas pueden ser buenísimas personas, bellísimas personas, pero tienen como líderes una bola de mafiosos, hay que entenderlo, y esta bola de mafiosos están en contubernio con otros mafiosos que están en los congresos, que son los que los manipulan, son los que hacen uso de esas clientelas, esa es la realidad. Entonces hay que ver que el taxista común, el taxista de a pie es gente que está trabajando y que desafortunadamente está manipulado por los líderes, son temas que son de sindicatos o de movimientos o de todo este tipo de temas que son clientelas políticas, y como buena clientela política tienen su jefe desde la parte gubernamental. Entonces, el tema de la prohibición o el tema de los operativos, a lo mejor es una solución cosmética para darles respuestas. La realidad es que lo que hay que ver es una actualización completa a la visión de ciudad, una actualización completa a las instancias de movilidad, que es lo que tendría que pasar, es que todas las entidades, todos los estados, todos los municipios, todas las zonas metropolitanas tengan poderosos instrumentos de movilidad, sean secretarías, sean agencias, sean institutos, sea dirección, pero que tengan una plataforma de movilidad que pueda hacer esa sintonía para que todos estos sistemas convivan. Todos son necesarios y complementarios. Es la multimodalidad que se usa el transporte, que exista el camión, que exista la combi, que exista incluso el bicitaxi, que todo exista y conviva. Nada más ver qué parte le toca a cada quien, y el hecho de que haya un bicitaxi, no, imagínate en el momento que el bicitaxi se oponga al Uber, cuando son cosas totalmente diferentes, son sin sentidos. Lo que tiene que ver es que es una instancia de gobierno, no ni siquiera legislativa, sino de gobierno sólida, que tendría que ser una Secretaría de Movilidad de orden metropolitano o municipal.
Muy bien, pues Horacio, te agradecemos mucho que nos ayudes a entender un poco de cómo, de lo que requieren las ciudades, tú como un gran experto en estos temas, y que sobre todo hacia dónde debe de caminar San Luis Potosí en los temas que se han discutido precisamente en estas circunstancias alrededor de nuestro país. Gracias, Horacio, cuídate mucho. Abrazo fuerte y gracias por el espacio. A ti por estar con nosotros. Horacio Urbano, director del Centro Urbano, con esta perspectiva de lo que se está viviendo en este temazo entre los Uber y los taxistas.